En la vejez, no necesitas un cónyuge sosteniendo tu mano. No necesitas hijos agradecidos alrededor de una mesa abundante de domingo. Y definitivamente, no necesitas un círculo de amigos de toda la vida para hacerte compañía. Según la psicología analítica de Carl Jung, cuando el invierno de la vida se acerca, necesitas solo una única cosa. Y si no la conquistas a tiempo, tu fin estará marcado por el más absoluto y devastador pánico existencial. Desde la juventud, somos bombardeados por una propaganda social romántica, cruel y profundamente mentirosa. La sociedad nos vende la ilusión del ocaso acompañado. Somos adoctrinados a creer que la recompensa por una vida de trabajo y sacrificios es una vejez de comercial de televisión, coronada por una casa llena, un compañero devoto y nietos corriendo por el jardín. Pasamos décadas proyectando nuestra seguridad emocional hacia el exterior, depositando nuestra esperanza de paz en manos de terceros. Pero, si tenemos el coraje de mirar la realidad con la frialdad clínica que la madurez exige, veremos que depender del afecto y de la presencia física de otras personas en la vejez es firmar una sentencia de quiebra psicológica. La verdad desnuda y brutal es que los cónyuges enferman y parten antes que nosotros. Los amigos envejecen, se aíslan en sus propios dolores o simplemente desaparecen en el abismo del tiempo. Los hijos, por más que te amen, tienen sus propias vidas que construir. Están luchando sus propias guerras y no nacieron para ser tus cuidadores emocionales. Si tu estabilidad al final de la vida depende de quién se queda a tu lado, vivirás tus últimos años como un mendigo afectivo, aterrorizado por el abandono y arrastrándote por migajas de atención. Carl Jung fue magistral al afirmar que no podemos vivir la tarde de la vida con el mismo programa de la mañana. La primera mitad de tu existencia exigió expansión hacia el mundo externo, pero la segunda mitad exige exactamente lo opuesto. La vejez es un llamado innegociable a un recogimiento radical. Lo que necesitas para atravesar el final no está ahí fuera. La única cosa capaz de sostenerte cuando las luces del escenario del mundo comiencen a apagarse es el encuentro solitario e inquebrantable con tu propia alma, el dominio absoluto de tu mundo interior, la soberanía de tu self. Carl Jung, en su vasta y quirúrgica exploración de la psique humana, estableció una premisa aterradoramente precisa sobre nuestro viaje temporal. Es imposible vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana. Lo que fue grandioso, necesario y vital al amanecer se vuelve irrelevante, pequeño e incluso patológico cuando el sol comienza a ponerse. Para comprender la urgencia de conquistar aquella única cosa que te sostendrá al final, necesitas, antes que nada, aceptar la ruptura brutal entre las dos grandes fases de tu existencia. La primera mitad de la vida humana es movida por un imperativo estrictamente biológico y social. Durante la juventud y el inicio de la vida adulta, tu energía psíquica fue proyectada hacia afuera, como un faro buscando conquistar territorios. Tu papel evolutivo era la expansión. Fuiste programado por la naturaleza y por la cultura para luchar por un espacio en el mundo material, construir una carrera, acumular patrimonio, atraer a una pareja, procrear y erigir las bases de una familia. En esta etapa, tu valor se medía por aquello que lograbas sostener con tus propias manos y exhibir ante la tribu. Tu identidad estaba orgánicamente fusionada a tu rol social, a tu utilidad práctica y a la fuerza vigorosa de tu cuerpo físico. Pero la naturaleza, en su sabiduría gélida e implacable, decreta un límite. Cuando el período biológico termina, el universo exige una transmutación. La segunda mitad de la vida, tu atardecer, ya no tiene el objetivo de la expansión material, la seducción o la procreación.
Es una etapa rigurosamente espiritual y psicológica. El faro que antes iluminaba el mundo externo necesita, obligatoriamente, ser girado hacia adentro para iluminar los abismos y mapear los tesoros del propio ser. Y es exactamente aquí donde la gran tragedia de la vejez se dibuja para la inmensa mayoría de la humanidad. Aquellos que ignoran esta transición e intentan arrastrar los valores de la juventud hacia la vejez terminan enfermando su propia alma. El anciano que continúa obsesionado con la apariencia física, que intenta desesperadamente competir por validación social, o que mide su propio éxito por la utilidad material que aún tiene para sus hijos o para el mercado, entra en un estado de negación neurótica. Se convierte en una caricatura trágica de sí mismo, luchando frenéticamente en una guerra que la biología ya declaró terminada. Mantener la mente encadenada a las métricas de la mañana cuando la noche se acerca es la receta exacta para el resentimiento crónico y para el pavor a la finitud. El avance hacia la soberanía del final de la vida exige que abandones, sin ningún rastro de nostalgia, las armas, las ilusiones y los trofeos de la juventud. El programa cambió y el escenario ahora es enteramente interno. Si la transición hacia el mundo interno es el destino natural e innegociable de un alma madura, ¿qué sucede con el individuo que llega a la vejez sin haber construido absolutamente nada dentro de sí? ¿Qué ocurre con aquel que ignoró el llamado a la interiorización y llega al atardecer de la vida desprovisto de aquella única cosa capaz de sostenerlo? La respuesta revelada por la psicología analítica es gélida y aterradora. Se desploma en el abismo de la vejez parasitaria. Cuando una persona no cultiva la soberanía de su propio espíritu, no se apaga en paz, se estanca y entra en estado de putrefacción emocional. Su ego, que pasó la vida entera siendo inflado por aplausos externos, estatus financiero, estética física o por la dependencia infantil de los hijos, se topa de forma violenta con el fin de su utilidad social. Ante el vacío aplastante de significado y aterrorizado por la proximidad del fin material, ese ego entra en pánico. Sin raíces profundas en el propio self, sin un ancla clavada en el espíritu, la mente busca desesperadamente una tabla de salvación en el exterior. Es en este exacto estado de posesión crónica por los propios complejos no resueltos que el anciano se transforma en un implacable parásito emocional. Observa con frialdad la dinámica de aquellos que envejecen sin sabiduría. No ofrecen un puerto seguro para la familia. Cobran peaje existencial. El anciano estancado exige la presencia ininterrumpida del cónyuge, no por reverencia al amor, sino por un pavor enloquecedor a su propia compañía. Chantajea a los hijos adultos usando la fragilidad biológica o las deudas del pasado como esposas emocionales para forzar visitas y extorsionar atención. Cada encuentro familiar se transforma en un tribunal de quejas, lamentos y victimismo tóxico. A un nivel psíquico y energético profundo, estas personas operan como agujeros negros. Lo que están haciendo, de forma instintiva y cobarde, es succionar el prana, la fuerza vital pulsante, de las generaciones más jóvenes. Drenan la energía y la paz de quienes aún tienen la vida por delante en un intento inútil de anestesiar el dolor de su propia quiebra existencial. La gran y aterradora ironía de esta dinámica es que el intento de vampirizar el afecto ajeno genera el resultado que más temen, el abandono real. La energía del estancamiento es repulsiva. Los hijos se alejan, exhaustos por la culpa. Los amigos desaparecen, sofocados por la amargura. Y el anciano parásito es dejado atrás, convencido de que el mundo fue cruel con él, ciego ante el hecho de que él mismo fue el arquitecto de su prisión. Para no ser tragado por este abismo, necesitarás ejecutar, mientras haya tiempo,
la tarea más dolorosa de la alquimia humana. Necesitarás desmoronar voluntariamente tus propias máscaras para escapar del destino trágico de la vejez parasitaria y acceder a esa única cosa capaz de sostener tu cordura hasta el final. El primer movimiento práctico no es una adición de nuevas creencias, sino una sustracción violenta. Necesitarás arquitectar y aceptar, con serenidad letal, el desmoronamiento quirúrgico de tus propias máscaras. En la psicología analítica damos el nombre de persona a la máscara social que forjaste para sobrevivir, seducir y ser aceptado durante la primera mitad de tu vida. Pasaste décadas creyendo ciegamente que tu verdadera identidad era tu cargo corporativo, tu belleza física, el saldo de tu cuenta bancaria o tu papel de pilar estructural de la familia. Te convenciste de que eras el proveedor incansable, la madre omnipresente, el profesional brillante. Estas máscaras fueron herramientas útiles y vitales para la expansión en la juventud. Pero, en la vejez, aferrarse a ellas es el equivalente psíquico a vestir a un cadáver. Para que tu verdadero centro finalmente emerja, la persona que creías ser necesita morir. Este es un proceso de duelo solitario y, a primera vista, aterrador. Necesitas enterrar tus antiguos títulos. Necesitas aceptar con una frialdad aristocrática que tu estética física se disolvió en el tiempo y que tu papel de solucionador oficial de crisis domésticas perdió definitivamente su validez. El mayor pavor del ser humano ante el envejecimiento es el terror sombrío de ya no ser útil. El mercado laboral te descarta con naturalidad. Los hijos se vuelven autónomos y ya no necesitan tu protección física o financiera. El ego, adicto a ser necesario y aplaudido, grita en agonía. Pero es exactamente en el centro de este dolor donde ocurre la mayor de todas las alquimias de la psique. Aquello que la sociedad anestesiada llama inutilidad, el espíritu despierto lo reconoce como la más pura y monumental emancipación. La utilidad es, y siempre ha sido, una cadena. Mientras eres útil, eres una mera herramienta en manos de terceros. Perteneces al engranaje del capital y eres esclavo de las expectativas neuróticas de tu clan. La inutilidad sagrada de la vejez no es una falla, es tu pasaporte innegociable a la libertad absoluta. Cuando el mundo ya no exige que produzcas, cuando la familia ya no exige que resuelvas los problemas que ellos mismos crearon, eres, por primera vez en la historia de tu vida, devuelto a ti mismo. El desmoronamiento de la persona te deja desnudo ante la sociedad, pero psíquicamente intocable. Al abrazar esta inutilidad sagrada, dejas de intentar demostrar tu valor a un mundo que ya siguió adelante. Las ruinas de tu antigua identidad social se convierten en los únicos cimientos limpios y verdaderos donde tu verdadero imperio interior podrá, al fin, ser erigido. Con el desmoronamiento de las máscaras sociales y la conquista de la inutilidad sagrada, el silencio finalmente se instala en tu rutina. Pero no te engañes, este no es inicialmente un silencio pacífico. Cuando el ruido ensordecedor de las exigencias del mundo externo cesa, tu psique es forzada a escuchar los ecos de su propio mundo interno. Es en esta etapa innegociable del viaje que la vejez presenta su peaje más aterrorizante, el encuentro inevitable con la sombra. En la juventud, estabas demasiado ocupado intentando dominar el mundo como para mirar hacia atrás. Pero en el atardecer de la vida, la factura llega. Todos los fantasmas que encerraste en los sótanos del inconsciente derriban la puerta. La memoria de un matrimonio mantenido por pura cobardía, las veces en que mutilaste tu propia esencia para no desagradar a la egrégora familiar, las negligencias, los fracasos inconfesables y la culpa palpitante por los daños reales que causaste a otros. Para la persona que no construyó la estructura inquebrantable del self,
El retorno repentino de la sombra es una tortura insoportable. Aplastado por el peso del remordimiento, el anciano común huye de su propia mente y se transforma en un acumulador patológico de resentimientos. Pasa a maldecir el destino, destilando una amargura crónica que contamina a todos a su alrededor. Sin embargo, para acceder a la soberanía de aquella única cosa capaz de sostenerte hasta el final, necesitarás encarar este abismo de frente. Y no podrás hacerlo con el llanto desesperado de una víctima, ni con la culpa moralista de un pecador flagelándose. Necesitarás mirar a tu propia sombra con la frialdad magistral e impenetrable de un alquimista. El verdadero ajuste de cuentas no exige que pidas perdón a tus fantasmas mentales o intentes patéticamente arreglar un pasado que ya se hizo polvo. Lo que se exige de ti es la digestión psíquica y visceral de tu propia historia. El alquimista del alma no repudia su basura emocional, se la traga y la transmuta. Debes contemplar cada error catastrófico, cada acto de debilidad extrema y cada ruina que dejaste en el camino con una lucidez cortante. Comprende con absoluta certeza que estas fallas nunca fueron anomalías del destino. Fueron, de hecho, la materia prima densa, el plomo venenoso y pesado estrictamente necesario para forjar el oro de la conciencia que portas hoy. Sin la suciedad de aquellos resbalones grotescos, tu mente soberana actual simplemente no existiría. Al digerir tu propia sombra, retiras todo el poder de tormento de tu pasado. Cesas de pelear con tu biografía. El remordimiento es fulminado y sustituido por una aceptación fría y majestuosa. Miras a los ojos a tus peores demonios, los sometes a tu voluntad y los integras a tu arquitectura interior. La historia deja de ser tu carcelero para convertirse únicamente en el pedestal de piedra indestructible sobre el cual tu imperio interno reinará. Tras digerir la sombra y desmantelar la dependencia de la aprobación externa, el viaje analítico impone la travesía de un territorio que aterra a la inmensa mayoría de los seres humanos: el silencio absoluto. Para la sociedad anestesiada, la soledad en la vejez es el certificado máximo de fracaso existencial. El anciano sin compañía es visto con una piedad nauseabunda, etiquetado como un pobre diablo que fue olvidado y abandonado por el rebaño. Pero, a través de los lentes cortantes de la psicología profunda, comprendemos que esta pena social es apenas la proyección del pánico que las masas sienten ante la simple idea de enfrentarse a sí mismas. La mente madura traza una línea de hierro entre el aislamiento neurótico y la solitud individuada. El aislamiento neurótico ocurre cuando el individuo huye de la convivencia porque está ahogado en amargura, resentimiento y miedo al rechazo. Es un prisionero encerrado en su propia casa. La solitud individuada, por otro lado, es la encarnación magistral del arquetipo del ermitaño. El ermitaño no fue desterrado de la tribu por debilidad. Él eligió el alejamiento. Se retira de las llanuras de las relaciones triviales porque el ruido constante de las expectativas ajenas se volvió absolutamente incompatible con la grandiosidad de su propio diálogo interno. Para dominar el atardecer de tu vida, necesitarás transmutar la percepción de tu propio entorno. La alquimia del aislamiento exige que dejes de mirar tu casa silenciosa como si fuera un asilo deprimente, una mera sala de espera donde agonizas implorando por visitas hechas por obligación moral. Ese espacio supuestamente vacío debe ser, a partir de hoy, consagrado como tu monasterio blindado. Es el laboratorio majestuoso donde la obra maestra de tu conciencia se completará. Cuando cesas el impulso de mendigar migajas de atención y soportas el vacío con altivez, el silencio deja de ser ausencia de ruido y pasa a ser una fuerza palpable.
sin el peso de las demandas familiares o de las conversaciones superficiales, tu alma encuentra el terreno purificado para escuchar su propia voz. El individuo que llega a la vejez y soporta el peso monumental de su propia compañía sin enloquecer, sentándose solo en la oscuridad, sin el desespero de buscar un distractor, ha alcanzado la cúspide de la realeza psicológica. La soledad dejó de ser su cautiverio para forjarse de forma letal y majestuosa en su más inquebrantable trono. Es en el centro de este monasterio blindado, y solo después de atravesar de forma lúcida el horno de la propia soledad, que el verdadero y supremo premio del atardecer de la vida finalmente se revela. ¿Cuál es, al final, la única cosa que necesitas para que tu vejez no se transforme en un declive patético, sino en una coronación majestuosa? La psicología analítica profunda responde con una precisión quirúrgica. Necesitas, pura y exclusivamente, la soberanía inquebrantable de tu propio self, la autonomía innegociable de tu espíritu. Conquistar esta única cosa significa transmutarse en el bastión absoluto de ti mismo. No confundas, en ningún momento, esta elevación de conciencia con el resentimiento o con la amargura. Alcanzar la autonomía del self no significa que hayas pasado a odiar a tu familia, no significa que sientas desprecio por tu cónyuge, aversión hacia tus hijos, o que hayas cerrado las puertas del corazón impulsado por el dolor. El rencor es la emoción rastrera de quien aún sangra y aún depende. La verdadera conquista alquímica es inmensamente más fría, letal y liberadora. Simplemente perdiste la necesidad existencial de ellos. El cordón umbilical invisible que te mantenía rehén de la expectativa de ser validado, cuidado o recordado fue reducido a cenizas. Si tu cónyuge permanece a tu lado con lealtad, eso es excelente. Si tus hijos y nietos vienen a visitarte movidos por un respeto genuino, los recibirás con la elegancia y la serenidad de un anfitrión noble. Pero, y aquí reside el secreto formidable de la individuación completa, si el cónyuge parte, si los hijos desaparecen tragados por sus propios dramas, o si los amigos escasean, la estructura de tu castillo interno no se tambalea ni un solo milímetro. Tu paz no se desmorona por el simple y aterrador hecho de que sus cimientos ya no están clavados en el terreno movedizo del afecto humano. Están clavados, para siempre, en la roca maciza de tu propia conciencia. Cuando alcanzas esta centralización magnánima, ocurre un distanciamiento casi divino de las histerias terrenales. Dejas de ser un actor sudando y sangrando para garantizar un pequeño espacio en el escenario doméstico. Subes las largas escaleras de tu mente y pasas a observar el drama de la vida, las intrigas familiares, las disputas por atención, la desesperación mundana, como quien asiste a una obra de teatro desde lo alto de un balcón intocable. Allá abajo, los egos continúan devorándose por migajas, ciegos dentro del laberinto. Pero tú, anclado y fundido a la única cosa que realmente importa, asistes a todo en un silencio imperturbable. El mundo externo puede colapsar, pero tu trono está garantizado. Te has vuelto espiritualmente inviolable. Cuando el individuo alcanza la centralización inquebrantable en su propio núcleo y se libera definitivamente del hambre de afecto y reconocimiento externo, se topa con la última y más temida frontera de la psique humana, la mortalidad. Para la inmensa mayoría de las personas, la simple mención del fin de la vida es el detonante del más absoluto terror. La sociedad moderna, enferma y superficial, entrenó a la mente colectiva para ver la muerte apenas como un error trágico de la biología, un apagón aterrorizante o una falla deprimente de la máquina física. Carl Jung, sin embargo, con el coraje intelectual que marcaba su genialidad, hizo pedazos este tabú. Afirmó, con una precisión quirúrgica,
que la muerte no es un accidente en el camino, es el gran, sagrado e ineludible objetivo psicológico de la vida. Así como el destino de una flecha disparada es el blanco, el destino supremo de tu conciencia es el retorno al origen. Una psicología que no prepara al hombre para la muerte, advertía Jung, es una psicología cobarde e incompleta. Observa el espectáculo grotesco y desesperado de aquellos que llegaron a la vejez sin conquistar la soberanía de su propio self. Aterrorizados por la finitud, porque invirtieron toda su energía únicamente en el plano físico, huyen de lo inevitable, entran en un ciclo de negación vergonzoso, se someten a procedimientos estéticos sin fin en un intento de momificar la juventud, se visten y se comportan con actitudes adolescentes e intentan competir en el mercado de la vanidad como si el tiempo no existiera. Este rechazo histérico a envejecer no los hace más jóvenes, los transforma en caricaturas, fantasmas de sí mismos, luchando en una guerra perdida contra las leyes del universo. Pero para el individuo estructurado en la única cosa que realmente importa, la realidad opera en una frecuencia monumentalmente superior. Quien construyó un imperio en su propio mundo interno no teme el desmoronamiento del mundo externo. El miedo a la muerte se evapora porque este individuo ya no tiene nada que perder. Ya se desprendió voluntariamente de las ilusiones de la materia, del ego y del prestigio social mucho antes de que el cuerpo falle. Ya ejecutó la muerte de su persona. Por lo tanto, el fin biológico no lo toma por sorpresa como un ladrón en la noche. Cuando el horizonte de la finitud se acerca, el alma individuada no intenta huir, avanza con los ojos abiertos. La muerte pierde su guadaña sombría y se revela como la conclusión exacta y perfecta de una sinfonía. Aquel que domina el silencio de su propia solitud camina hacia el final no como una víctima arrastrada al matadero, sino con la solemnidad silenciosa, la curiosidad filosófica y la fascinación de un rey que, tras gobernar su imperio con maestría, decide finalmente retornar a su verdadera y eterna casa. Cuando abrazas la muerte de tu máscara social, digieres los demonios de tu sombra y eriges tu self como el único maestro de tu destino, concluyes la magnífica gran obra de la individuación. Encarnas en su forma más letal y majestuosa el arquetipo supremo del Sénex, el viejo sabio, aquel que ya no pide, ya no se doblega y ya no espera nada más del mundo exterior, pues descubrió que todo el cosmos que buscaba allá afuera siempre habitó silenciosamente su propio pecho. Escucha con extrema atención. Deja, hoy mismo, de intentar arreglar relaciones fallidas y lazos familiares podridos por puro pavor al abandono. Deja de tragar faltas de respeto y de mendigar afecto solo para garantizar que alguien sostenga tu mano o sea tu cuidador en tus últimos días. Esta postura es el certificado de quiebra del alma. Usar a las otras personas como un seguro de vida emocional contra la vejez es la forma más rastrera y cobarde de existir. Recoge tu energía vital ahora. Toma cada gota de tu prana que se desperdiciaba en dramas inútiles y expectativas frustradas y utiliza esa fuerza bruta para construir tu castillo interno. Erige murallas infranqueables de intelecto, de autosuficiencia y de paz innegociable. Convierte tu psique en un territorio sagrado e impenetrable. Si haces esto, cuando el inevitable invierno llame a tu puerta, no serás una carga. No serás un parásito trémulo acechando la vida de los más jóvenes, implorando compasión. Serás una fortaleza indestructible. El verdadero y supremo premio de la existencia no es el aplauso de la familia, ni las lágrimas que derramarán en tu despedida. El premio es la lucidez cortante de llegar al atardecer sabiendo que fuiste el arquitecto de tu propia soberanía. Asume tu trono existencial,
Respira el aire gélido y purificado de tu autonomía y reina, inquebrantable, en el más absoluto y majestuoso silencio.